Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Anthony y sean bienvenidos a un nuevo video del canal Mundo Hamster Perú. La salud es el regalo más grande. Cuídala y protégete. Hoy hablaré sobre un tema mundial que nunca imaginé tocar. ¡Empecemos! ¿Cuál es la fuente del coronavirus? El COVID-19 es causado por un coronavirus llamado SARS-CoV-2. Los coronavirus son una gran familia de virus que son comunes en las personas y pueden tener diferentes especies de animales, incluidos camellos, vacas, gatos y murciélagos. En raras ocasiones, los coronavirus animales pueden infectar a las personas y luego propagarse entre ellas. Diferencia entre cuarentena y toque de queda. La cuarentena es la restricción de movimientos impuesta por el gobierno o los funcionarios de salud a personas que podrían haber estado expuestas a una enfermedad infecciosa o para evitar la exposición o propagación de esta. Y el toque de queda es una medida gubernativa que en circunstancias excepcionales prohíbe el tránsito o permanencia en las calles de una ciudad durante determinadas horas, generalmente nocturnas. Diferencia entre epidemia y pandemia. Epidemia, solo en una región. Si el número de enfermedades en una región determinada supera el nivel promedio normal, endémico, entonces se denomina epidemia. Un ejemplo de esto es la viruela, que fue introducida en América por los conquistadores europeos a principios del siglo XVI, debido a que la población indígena nunca antes había estado en contacto con tales agentes patógenos. No contaban con ninguna clase de defensa. Pandemia, propagación mundial. Si una enfermedad se propaga no solo a nivel regional, sino también entre países y continentes, los expertos se refieren entonces a una pandemia. Las pandemias suelen estar causadas por patógenos o tipos de virus de reciente aparición. Una enfermedad típica que se presenta repetidamente en proporciones pandémicas es la gripe. La gripe española de 1918 mató entre 25 y 50 millones de personas, un número mayor al registrado en la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles son las fases pandémicas de la OMS por el coronavirus? Fase 1. Confirmación del comienzo de una pandemia. La aparición de una pandemia será declarada por los representantes de la OMS luego que se confirme que un virus es responsable de causar varios brotes en una región determinada y se ha propagado a otros países con la presencia de decesos. Fase 2. Propagación regional y multirregional. Este nivel sucede cuando los brotes ocurren de manera simultánea en varios países y la propagación, región por región, atraviese el mundo. Fase 3. Fin de la primera ola pandémica. Esta fase aparece cuando el aumento de los brotes en el país, epicentro de la infección y afectado inicialmente, ha parado pero la propagación está todavía ocurriendo en otros países. Fase 4. Segunda o posteriores olas pandémicas. Esta etapa de la pandemia ocurre durante el tercer al noveno mes de la epidemia inicial, en el país de origen del brote, en el cual continuará el monitoreo y reporte de la propagación global e impacto del virus y solicitarán la movilización de recursos para los países con recursos ilimitada. Fase 5. Fin de la pandemia. La OMS informará cuando el periodo de pandemia finalice, que regularmente y basado en pandemias anteriores puede suceder después de 2 a 3 años, pues en muchas ocasiones puede convertirse en brotes endémicos, los cuales se presenten en etapas del año específicas de forma regular. ¿Qué significa estar inmunocomprometido? El término inmunocomprometido hace referencia a las personas cuyo sistema inmunitario se considera más débil, más deficiente o menos resistente que el del adulto sano medio. El rol principal del sistema inmunitario es ayudar a combatir las infecciones. Las personas con sistema inmunitario comprometidos tienen un mayor riesgo de contraer infecciones, incluidas las infecciones virales como el COVID-19. ¿Por qué se observa un aumento en los casos? El aumento de los casos se debe a diferentes factores, pero uno de ellos es por la cantidad de pruebas rápidas que se realiza diariamente en los diferentes países, como Estados Unidos, que se estima un aproximado de 50.000 pruebas diarias, a diferencia de otros países, y además de no cumplir con los mandatos que impone cada país. ¿Puedo donar sangre? Constantemente se necesitan donaciones de sangre y los bancos de sangre están abiertos y necesitan donaciones con urgencia. Los estados alientan a las personas que están bien de salud a que sigan donando sangre siempre que puedan hacerlo, incluso si están poniendo en práctica las medidas de distanciamiento social debido al COVID-19. ¿Son diferentes los síntomas del COVID-19 en niños y adultos? No, los síntomas del COVID-19 son similares en niños y adultos,
Sin embargo, los niños con diagnóstico de COVID-19 confirmado en general presentan síntomas leves. Los síntomas informados en niños incluyen síntomas similares a los del resfriado, como fiebre, moqueo y tos seca. ¿Qué productos de limpieza debería usar para protegerme del COVID-19? Limpie y desinfecte con al menos 70% de alcohol las superficies que se tocan con frecuencia, como mesas, manijas de puertas, interruptor de luz, mesones, tiradores, escritorios, teléfonos, teclados, inodoros, grifos o llaves, lavamanos y lavaplatos. También se puede usar la lejía doméstica, debido a que lo podemos encontrar con mayor frecuencia. ¿Puede el ejercicio físico ayudar a evitar el estrés en cuarentena? Hacer ejercicio permite liberar tensión muscular, pero además mejora nuestra capacidad de atención y nuestra memoria de trabajo, en especial si el ejercicio que practicamos implica una secuencia ordenada de movimientos, como en el baile, o como experiencia propia, llevar una rutina de ejercicios. ¿Con qué tipo de actividad puede motivar a un niño a lavar sus manos? Podemos impulsar esta acción esencial a través de la presentación de un juego, en el que invitan a los padres a dibujar el símbolo del virus en el dorso de la mano del menor y a recompensar con un sistema de puntos las veces que entre en contacto con agua y jabón, con el objetivo de borrarlo. ¿Qué efectos ambientales ha tenido la cuarentena en el Perú? Solo basta con salir unos minutos a las calles para darse cuenta que el aire se siente menos pesado. Recientemente, un video en redes sociales reveló cómo las aves poco a poco vuelven a las playas, que alguna vez fueron suyas, la hora del planeta. ¿Qué efectos ambientales ha tenido la cuarentena en el mundo? La paralización de fábricas, automóviles y negocios ha dejado como único beneficiario al planeta, con la disminución de contaminación ambiental. Los niveles de dióxido de nitrógeno, que en su mayoría es producida por los vehículos motorizados y las plantas eléctricas, cayeron abismalmente, como muestran las siguientes imágenes. Podemos apreciar la calidad del aire por los colores que se muestran en cada país. Los colores más resaltantes son el verde y el amarillo, que representan la buena y moderada calidad del aire, respectivamente. Conclusión. La pandemia se llevará muchas vidas humanas a nivel mundial, pero nos hará fuertes, no solo por los anticuerpos que generemos, sino porque nos hace valorar más la vida y la salud, que a veces no es tan importante para muchos, y me incluyo. Este es un nuevo comienzo, que lo superaremos todos, si tomamos conciencia que la vida es una sola, y no podemos ser responsables porque aunque estemos divididos por países, todos somos uno solo, y el error de uno lo pagamos todos. Yo me comprometo a cuidar el planeta y respetar la vida. Eso ha sido todo por este video. Si les gustó, denle un me gusta y suscríbanse a mi canal para más videos. Hasta la próxima. Cuídense.